Buenas noches, bienvenidos a su programa Una Chispita de Esperanza. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Y estamos aquí para empezar la serie número 8, ya casi terminamos. Y como les he dicho en otros programas, creo en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el único propósito de compartirles mi creencia y esta fe que tengo es para que tú también tengas una esperanza y sepas que solamente en Jesucristo podemos encontrar la vida eterna. Respeto tu creencia y creo que tú también vas a respetar la mía. Y en esta noche quiero leer en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabra de Jesucristo cuando oró por sus discípulos. Les dejo aquí con Karen, el de hermana Eva, mi esposo, y que pasen buenas noches. Bendiciones. Pues buenas noches y qué bueno que están aquí nuevamente. Este, vamos a, este estudio va a ser ya un poquito diferente a los que hemos estado llevando. Se llama El drama divino. Dice, en esta lección estudiamos el cronograma de la Biblia, el drama divino. Es un resumen de todos los eventos y personajes de la Biblia en 10 escenas. Al memorizar estos 10 puntos, tenemos toda la historia de la Biblia resumida. Número 1 es creación y caída. Número 2, patriarcas. Número 3, éxodo, esclavos escapan. 4, monte Sinaí, cuando se da la ley. 5, la conquista, cuando entran a la tierra prometida. 6, la historia de los reyes de Israel. 7, el exilio, cuando son llevados nuevamente cautivos, prisioneros. Y luego Jesús, su venida, su primera venida. Y luego Pentecostés, 9, y el número 10 es la segunda venida de Cristo. Dice, número 1, ¿qué era? La creación. Creación y caída. Dice, creación y caída. Dijo Dios que sea la luz. Dios creó el universo, la humanidad. Adán y Eva son tentados en el huerto de Edén y se rebelan contra Dios. Número 2, patriarcas. Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los padres de la nación de Israel. La familia nación se refugia en Egipto con su hermano José durante una gran hambre y terminan esclavos. Llegan como invitados y terminan en esclavitud. Número 3, ¿qué era? Éxodo. Éxodo dice, los esclavos se escapan de Egipto con Moisés al frente y Los liberó sí, de la esclavitud. Dice, se escapan a través del Mar Rojo. Número 4. ¿Qué es el número 4? Número 4, el monte Sinaí. Monte Sinaí. Dice, una montaña de fuego. Moisés recibe los 10 mandamientos y las instrucciones para el tabernáculo, el templo móvil. Es cuando los 10 mandamientos. Sí, Después de liberarlos del pueblo. sí. Número 5, la conquista. Dice, tomando la tierra prometida. Después de 40 años de vagar en el desierto, conquistan la tierra de Israel bajo el liderazgo de Josué. Ya Moisés ya había muerto ese tiempo. Número 6, los reyes. El trono de David. Es el rey más famoso de todos los reyes. Hubo muchos reyes en él, pero David es el número. Fue el rey más bueno. El más bueno, exactamente. El más justo. Y el temeroso de Dios. Sí. Fue el único rey que guió con, o sea, gobernó con la guianza de Dios. Sí. Y era temeroso.
temeroso de Dios. Un rey que falló, pero que se arrepintió y Dios lo restituyó nuevamente. Sí, entonces dice, David, el rey más famoso, dice, después del gobierno de los jueces, hay reyes sobre Israel, comenzando con Saúl. Saúl fue el primer rey, después David y luego Salomón. Y luego ya sucedió todo lo demás. Exilio. Número 7. ¿Qué es exilio? ¿Para ustedes qué es exilio? Pues es como sí, cuando te sacan de un lugar Sí. o dices que no puedes volver No puedes volver a tu país. Ajá. De su propio país Como que te sacan a la mala. a la mala, sí. El rey de Babilonia llegan y se llevan a todo Israel a su tierra. Entonces, ese es el exilio. Dice, se los llevan por causa de ser idólatras, por adorar a dioses falsos, y sus enemigos los conquistan y los llevan presos por 70 años. Número 8. 8. Jesús. Jesús dice, feliz Navidad. Dios se hace carne para salvar a la humanidad. 9. Feliz cumpleaños, dice. La iglesia es cuando nace la iglesia. Dios derrama su espíritu sobre los primeros cristianos. La iglesia nace. O sea que antes del Pentecostés no existía ninguna iglesia. No. Antes de Pentecostés no había, bueno, no se le nombraba iglesia. Había el pueblo de Israel, ellos hacían sus cultos, hacían sus rituales, pero no se le llamaba iglesia. Era el pueblo de Dios, que es diferente a iglesia. Es diferente. O sea que después del Pentecostés, cuando Dios les da el Espíritu Santo y Sí, todo eso, ahí nace ahí la se lo iglesia. reparten como quien dice. Sí, ahí nace la iglesia. Era una sola iglesia al principio. Y en realidad es una sola iglesia. Que la gente haya hecho muchas iglesias con diferentes nombres, ese no era el plan de Dios tampoco. Una sola iglesia. Pero pues a causa de las culturas y de lo grande que es el mundo, pues aunque tiene la verdadera iglesia, Dios tiene la misma doctrina. Jesucristo como Salvador, todas las organizaciones eclesiásticas que tengan a Cristo como Señor y Salvador, los que acepten su gracia son los que tienen la verdadera doctrina de Dios, aunque tengan diferentes nombres. Pero no sabe cuál fue el primer nombre que No tenía nombre. La primera iglesia no tenía nombre. Se le decían lo primero que se dijo, que se mencionó, los del camino. Así se les decían a los creyentes, a los primeros creyentes, los del camino. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho, seguían a Dios. porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, La verdad y la vida. Entonces, como creían en Cristo, por eso se les decía los del camino. Después, ya muy adelante, se le llama por primera vez en Antioquía a la iglesia los cristianos. Pero ya fue más adelante, los cristianos, donde se le dice. Pero al principio no, nomás era creyentes se les decía, o los del camino. Pero no. Cristo no dejó ni un nombre a una iglesia. Dice, número 10. Segunda venida. Dice, Jesús viene pronto. Ok, nos vamos con lo que sigue. Personajes y eventos importantes. Siguiendo el cronograma, el drama divino, resumimos los eventos y personajes principales de la Biblia. Lee los textos y usa la imaginación. La historia es un drama. Trate de visualizar estas escenas como si estuvieras mirando una película. Número 1. Volvemos. ¿Qué era el número 1? Creación y caída. Dice, visualiza
las maravillas de la naturaleza, campos verdes, un mar radiante, montañas majestuosas, un bosque frondoso, millones de estrellas en la noche. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Hizo la primera pareja humana y les dio autoridad en este nuevo mundo. Fíjese, si ahorita hay lugares tan bonitos, ¿verdad? La naturaleza. Si a mí me gusta aquí, Kaufman. Para que, fíjate, Dios está en el cielo, donde dice que ningún ser humano puede imaginar lo que hay allá. Ningún ser humano puede imaginar lo bonito que está allá. Y Dios allá está y allá hizo todo primero. Pero cuando Dios hace todo aquí en la tierra, en el primer paraíso, dice que vio que era en gran manera bueno. O sea que si ahorita está bonito, y en ese tiempo cuando estaba recién hecho el huerto del Edén, ¿cómo estaría? No contaminación, no había calor así muy fuerte, era un clima templado, no había, sí, las hierbas no daban espinas. Ahorita que me picó una hierba no había espinas. Flores por aquí, flores, ajá, podían pues andaban descalzos, ¿verdad? No traían, donde quiera que les daba sueño se acostaban, los animales no hacían daño, pasaba un león, no hacía daño, cualquier animal no hacían daño, no tenía que cuidarse de nada, ni mosquitos había, para andar rascándose ahí, no existía nada malo. Entonces, bueno, ya no los quiero llevar a soñar mucho. Dice, pero como todos sabemos, aquí viene el pero como todos sabemos, usaron su libre albedrío para rebelarse contra Dios y aliarse con su enemigo mortal, Satanás. Dice, el comienzo de la tragedia humana. Dice, ahí es cuando el diablo andaba Eva por ahí, los árboles, y el diablo toma forma de serpiente y le dice, oye, pues con que Dios les ha dicho que no coman de los frutos de los árboles. Dijo Eva, no, nomás nos dijo que de este árbol no comiéramos, que de este árbol no comiéramos, de los demás sí podemos comer. ¿Y por qué de ese no? Dice, porque dice que vamos a morir. Y la serpiente le dice, no es cierto, no te vas a morir. No te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual que Él. Vas a ser igual a Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Por eso Dios no quiere que comas de ese árbol. Y ahí fue donde Eva dijo, con que Dios quiere. No quiere que seamos igual que Él. Y ahí es cuando come de la fruta. Una pregunta. Dios creó todo, ¿verdad? Pero también creó a la serpiente. ¿Cómo es que llegó el mal a la serpiente? Porque dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales, porque el diablo usó esa, el diablo ya estaba en la tierra, sí, porque Dios lo había destronado cuando Dios le quitó el trono ahí arriba, entonces lo manda a la tierra. Cristo dijo, yo miré a Satanás como caía del cielo a la tierra, como un rayo, dijo que cayó. Entonces, el diablo, dijo, bueno, ya me aventaron de allá, ahora le voy a hacer la vida imposible a Dios. Ahora le voy a... ¿Y qué? Lo que Dios más quería aquí en la tierra era al hombre. Dijo, entonces yo voy a hacer guerra contra el hombre. Entonces el diablo usó a la serpiente, la usó. Así como un demonio que se posesiona ahorita se puede posesionar de un animal o de una persona, se posesionó de la serpiente y habla a través de ella. Habla a través de ella. Entonces ya dice, les platico esto porque aquí vienen dos preguntas. Dice, ¿cuáles son
las mentiras de Satanás. La primera es que dijo, no morirás. Y Dios le había dicho a Eva que iban a morir el día que comieran. Y Satanás, la serpiente, le dice, no es cierto, no te vas a morir. Y la otra es, si tú comes de esa, vas a ser igual a Dios. Eran dos mentiras, sí. Dice, personas y eventos principales del número 1. Las personas y eventos, dice, personas, Adán y Eva, la primera pareja humana. En la caída fue un evento, ¿verdad? La serpiente tienta a Eva y los dos comen del árbol. Son echados del huerto de Edén y condenados a sufrir y morir un día. Otros personajes, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, y el primer asesino, que fue Caín. Después, de ahí, sí, de ahí, ya el primer asesinato fue la consecuencia del primer pecado. Adán y Eva, pues aunque ya de ahí para adelante se agarraban del chongo y se empezaban a pelear y todo eso, pero todo quedaba ahí. Pero ya con el primer hijo que mata a su hermano, es cuando ya se desata toda la maldad. ¿Y qué viene después de la maldad? El diluvio. Dice, Dios castiga a la humanidad con un diluvio universal. Noé sobrevive al diluvio con su familia en un arca. Después del diluvio viene la Torre de Babel. Dice, la humanidad edifica una gran torre para alcanzar a los cielos. Según ellos querían llegar hasta donde estaba Dios. Y Dios los castiga cambiándoles las lenguas. Confunde las lenguas. Antes hablaban una sola lengua, un solo idioma. Y cuando la gente tenían ese propósito de sí, no iban a llegar, pero querían y no sé hasta dónde iban a llegar, si iban a matar o no sé qué iban a hacer. Por eso Dios dijo, no, esto no es bueno. Y ya ahí Dios dice, pum, les da diferentes idiomas. Ya no se entendieron, cada grupito se fueron para allá, los que se entendían, para allá y para allá y para allá y para allá, y se dispersaron por toda la tierra. Y fue como llegaron a África, como llegaron aquí a América, cuando se confundieron las lenguas. Cada quien agarró su camino y ya. Los que sabían hablar inglés, vámonos para Estados Unidos. Bueno, no, eso todavía no existía. Pero así fue como Dios los dijo, que se dispersen por toda la tierra. Porque ellos, si seguían con un solo idioma, se iban a quedar todos en una ciudad. Iban a ser un imperio. Y Dios no quería eso. El plan de Dios era que la tierra se poblara, que se llenara. Sí, ese era el plan de Dios. Pues cuando hace Adán y Eva, les dijo que llenen la tierra. Que llenen la tierra. Reproduzcanse. Por eso los mexicanos agarraron muy bien ese mandamiento. Y de poros de 10 y 14 hijos. Sí, sí. Ya, y ahorita ya bajó la producción. Sí. Estamos sobrepoblados. Bueno, después viene el número 2, ¿verdad? Sí. Los patriarcas, la época de los patriarcas. Dice, Dios llama a Abraham, el padre de Israel. Visualiza a un hombre viejo, con una barba abundante, una cara marcada por los años y los vientos fuertes del desierto. Una voz le llama y le manda a dejar todo para seguir al Creador del universo. Si se atreve a obedecer, se le dará descendientes como las estrellas del cielo, una tierra propia y un descendiente quien sería bendición para el mundo entero. ¿Qué dirá Abraham? ¿Qué hubieras dicho? Ustedes que hubieran dicho si Dios les dice, vete de aquí de tu lugar y sal a vagar, a caminar hasta donde yo te diga.
Bueno, no cualquiera lo haría, Abraham lo hizo. Él dejó su tierra, sus comodidades, sus vecinos, sus primos, sus tíos, todo lo dejó para ir a donde Dios le había dicho. Yo siento que hasta ahorita también uno podría hacer lo mismo. Pero si dejas tu zona de confort, pero si permites seguir a Dios, tu vida va a cambiar por Sí. completo. Ujú. Entonces es como también, no tan como él, pero también uno tiene esa lucha. Ahorita ya sería como tipo espiritual, ¿verdad? Ajá. Cuando una persona cree en Dios, se adhiere a la iglesia, quiere llevar una vida diferente, ese momento las amistades se te van a desaparecer. Sí, o sea, Te van a a- eso me refiero también sí. como tu zona de confort y cambias pues Ujú. tus hábitos, Sí. tus amistades, tu vida por completo Sí. también. Exactamente. Entonces, también, pero ya es también una decisión de Es la una persona decisión, si sí. sigues a Dios. Sí, exactamente. Dice, una pregunta, dice, ¿cuáles son las 3 promesas que se le hicieron a Abraham, según lo que acabamos de leer? Que iba a tener su propia Su tierra, propia tierra, se iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Y la otra, que de él iba a salir un descendiente que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esas eran las 3 promesas. ¿Qué significa que serían benditas en ti todas las familias de la tierra? ¿Qué significa? Bueno, que Dios siempre iba a estar con ellos, sí, llenándolos de bendición, sí. como diciendo que Ujú, pues no les iba a faltar nada, que ujú. Dios siempre iba a estar ahí Sí, para cuidarlos. bueno, muy bien. Ya más exacto, lo que significa es que de ahí iba a venir Jesucristo. Y Jesucristo iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero está bien, todo lo que digan está bien. Dice, eventos y personajes importantes. Abraham. Abraham fue el primer patriarca y el padre de la nación de Israel. Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Fue al que casi iban a sacrificar. Cuando una voz del cielo le dijo a Abraham, detén tu cuchillo, detén tu mano porque no le hagas daño a tu hijo. Que Dios se lo había pedido antes para probarlo, para probar su fe. Jacob fue hijo de Isaac. Fue un sinvergüenza cuando era joven. Después lucha con un ángel y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Antes, el nombre de una persona definía su carácter, su forma de ser. La palabra Jacob significaba usurpador, tranza, como dicen en México. Eso era lo que significaba Jacob. Y cuando tiene una lucha con Dios, cuando Dios se le aparece y Jacob lucha con el ángel, que diera Dios mismo, y dice que venció, entonces Dios le cambia el nombre y le pone Israel, el que lucha con Dios. Y Israel de ahí para adelante, él cambió su forma de ser, cambió su carácter, su forma de ser. El nombre definía mucho a una persona. Josué, José, le puse una U. José fue hijo de Jacob, vendido como esclavo a Egipto, llega a ser un gran líder en Egipto y salva a su familia del hambre. Mudanza a Egipto. Jacob y sus hijos se mudan a Egipto para sobrevivir. Aquí todavía se nombra Jacob porque todavía no se le cambia el nombre, es más adelantito. Por eso aquí todavía aparece como Jacob. Y sus hijos se mudan a Egipto para sobrevivir a un hambre. Llegan a ser esclavos después. Dice, número 3, Éxodo, la época del Éxodo. Los israelitas se escapan de Egipto. Guerra espiritual contra Egipto, plagas.
la primera Pascua. Usando su vara de autoridad, Moisés hizo guerra espiritual contra Faraón y los egipcios, ejecutando plagas y estragos terribles contra la nación opresora. La última y más terrible era la plaga del primogénito. Un ángel de la muerte pasó por toda la tierra matando al hijo mayor de cada familia. Se les instruyó a los israelitas a matar un cordero y marcar el dintel de la casa con la sangre. El ángel pasaría tales casas sin matar al primogénito. Donde miraba la marca de la sangre en las puertas, el ángel se pasaba y decía, aquí ya no voy a hacer nada. Dice, así sucedió. En la mañana se oían los gritos de dolor por toda la tierra, por toda la nación de Egipto. Y Faraón los expulsó a los israelitas de Egipto. Los judíos todavía celebran la Pascua en memoria de este evento. Éxodo dice, Dios separa las aguas en el mar Rojo. Visualiza una multitud de hombres, mujeres y niños pobres, con sus túnicas y sandalias, alumbrados en la noche por la columna de fuego grandísimo delante de ellos. Están corriendo lo más rápido posible para escapar de un país de esclavitud y sufrimiento. Cuando se levanta el sol, el fuego se transforma en una nube gigantesca que da sombra del sol abrasador. A lo lejos, en el horizonte, se aparece un ejército numeroso acercándose a la multitud con una velocidad atemorizante. Llegan a las orillas del Mar Rojo y quedan allí, atrapados entre la espada y la pared. Jamás se olvidará lo que pasaría después. ¿Se pueden imaginar que va todo el pueblo de Israel? Eran casi cerca de 1,000,000 de personas corriendo por el camino, por el desierto, huyendo, y de repente está el mar. Ahora sí, y atrás el ejército, detrás de ellos el ejército que ya los pisaba los talones, como dicen. Y luego es cuando sí. Entonces ellos dijeron, ya, aquí se acabó. Hay un canto, ¿verdad? Sí, probablemente dijeron, era muy bonito para ser verdad. Ya. Pensaron, ya. También echando, me imagino que también, ¿verdad? En la furia, en el temor y todo, porque pues eran familias completas. Sí, Sí, pues, sí. echárselo encima Ujú. a Moisés, para eso nos sacaste, para Para, sí, dijeron, ahogarnos del no, soldado o ahogados. sí, sí, dijeron, ya, aquí nos van a matar o nos van a llevar otra vez para atrás. Se acabó, duró muy poquita la libertad. Pero hasta Dice, que vieron la maravilla de ujú. Dios. Dice, ¿cómo reacciona la gente cuando se encuentran atrapados? ¿Cómo reacciona? Pues asustados. Asustados, con miedo, con desesperación, con Molestia también, me imagino. Con llorando. con Moisés. Sí, bueno, dice, ¿cuál es el diálogo entre Dios y Moisés? Yo no sé si se acuerdan, pero cuando llegan allí, entonces Moisés se pone a orar a Dios. Yo no sé qué le dijo, pero de seguro le dijo, Señor, ayúdanos, sálvanos, mira la gente cómo está, mira el ejército, nos van a regresar otra vez. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sí se acuerdan que tenía Moisés? Y La vara. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿No te acuerdas todo lo que hiciste en Egipto, las 10 plagas con la vara? Todo lo hacías con tu vara. La vara tiene poder. Sí, la vara, ahí tienes el poder. ¿Por qué clamas a mí? Pégale al mar. Se abrirá. Sí, y nomás le pegó al mar y ¡boom! Se abrió.
Dice, entonces pasan el mar Rojo. Dice, eventos y personajes importantes. Dice, Moisés nació en Egipto. Es llamado a liberar a su pueblo de esclavitud. Aquí como que se me adelantaron y luego me rebajaron. No sé por qué el escritor de este estudio se me adelantó y me atrasó. Dice, y zarza ardiente. Todos se acuerdan ese, hasta coritos hay, ¿verdad? De la zarza ardiente. Dice, Dios se aparece a Moisés en un fuego divino dentro de un arbolito. Para los que no saben. Cuando se hace bien, se sube al monte a hablar con Dios, se le aparece la zarza y ya cuando baja ya aparece con canas. Muy bueno. Cuando es que muy Estoy confundida. sí, aquí cuando se le aparece el árbol, ese arbolito, para los que oyen y no saben lo que es una zarza, pues era un arbolito. Un árbol ardiendo. Cuando Moisés nace en Egipto, crece a los 40 años, él tuvo un problema en Egipto. Dice que un egipcio andaba golpeando a uno de Israel, a un esclavo, lo andaba golpeando y Moisés sale a defender a su hermano. Aunque Moisés andaba de ropas reales, había vivido en la realeza, él en su corazón sabía que eran sus hermanos. Sale y le da un mal golpe al egipcio y lo mata. Entonces ve para todos lados, no hay nadie. No, nadie lo vio, pum, lo entierra en la arena. Hace un pozo y lo entierra. Sí. Otro día sale Moisés y andaban peleando dos israelitas, dos hermanos, se andaban peleando entre ellos. Entonces otra vez va Moisés y, hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se andan peleando? Y le dice, pues me imagino que el que iba ganando el pleito. Le dice, ¿tú también me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Entonces cuando se le va la sangre a los talones, dijo, alguien me vio. Entonces tuvo miedo y huye, se va al desierto. Tenía 40 años, se va 40 años al desierto. Por allá se casa, tiene hijos y él ya se olvidó de Egipto. Se olvidó de Egipto, dijo, no, yo ya aquí hice mi vida, pero Dios no había quitado el dedo del renglón y Dios seguía con los planes de que Moisés iba a ser el libertador. Entonces, cuando Dios quiere hablarle a Moisés, es cuando, pum, se le aparece, andaba cuidando las ovejas en una noche, y es cuando de repente ve que prende un árbol solo. Prendió el árbol y Moisés dijo, pues, ¿qué estoy viendo? Se talló los ojos, pues, ¿qué veo? Y no, y por más que se tallaba la lumbre, ahí estaba. Dijo, no, esto no es una visión, esto es real. Y se acerca para ver, y cuando iba a acercarnos, Dios le dice, espérate Moisés, yo soy Jehová tu Dios. Te recuerdo que tú tienes que ir a liberar a Israel. No te acerques más, que te vas a morir, pero tienes que ir a liberar a Israel. Tu misión apenas va a empezar, ya tenía 80 años. Cuando va, y ya hasta ahí paramos, porque si no, no acabamos en toda la noche. Dice, Faraón. ¿Quién era Faraón? El malo. Era el líder de Egipto. Lo que un rey, ¿verdad? Un rey. El faraón era un título. Era el rey de Egipto. El que mandaba todo. Todo Egipto, sí. Dice, sí. La Pascua. La Pascua es un evento, dice, Dios castiga a Egipto matando al primer nacido de cada familia. Los israelitas son salvos por comer un cordero y poner la sangre sobre el dintel. Esto es la cena pascual, que llega a ser la base de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Es el mismo significado de la cena, Santa Cena de los cristianos de hoy en día. Éxodo. Dios abre el mar rojo para que los israelitas escapen.
época del monte Sinaí. Visualiza la misma multitud de hombres que al principio. ¿Se acuerdan la visualización? La multitud de hombres, niños, mujeres y todo. Antes de cruzar el Mar Rojo. Ahora esos mismos hombres, así como se lo están imaginando, pero ahora están, dice, al pie del monte Sinaí. Dice, visualiza la misma multitud de hombres, mujeres y niños pobres, acampados en el desierto al pie de una montaña. La tierra está temblando por unos truenos fuertes y se escucha una bocina aterrorizante, sonando cada vez más fuerte. Todos están mirando para arriba, atónitos ante un espectáculo como jamás se había visto en todo el planeta. Dice, encima de la montaña se ve humo y fuego, como un horno quemándose. Moisés sube al monte y recibe unas leyes y un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es ese pacto, esas leyes? ¿Cómo se le llama? Los 10 mandamientos. El Pentateuco son los 5 libros. Los 10 mandamientos, sí. Los 10 mandamientos. ¿Cómo le podemos llamar los 10 mandamientos? Las tablas de la ley. Pero era otro nombre. Bueno. ¿Aprendieron algo más que no yo? Bueno. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? ¿Alguien se sabe unos? Pues nomás es de no robarás, no matarás, respetarás a tu padre y a tu madre. O dirás como mentiras, pero se dice de otra manera. Falso testimonio. Falso testimonio. Uno de los principales era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ese creo que es el cuarto, ¿ah? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. No matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, nada. Bueno, ahí Dios hace un pacto con Israel y le da los 10 mandamientos a Moisés. Dice, el tabernáculo. El tabernáculo era un templo móvil que lo podían armar y desarmar para ir moviéndolo según iban avanzando, para hacer los sacrificios. Ellos seguían celebrando la Pascua cada año, pero a través del año había más fiestas y más sacrificios, y eso lo hacían en el tabernáculo. Rebelión y castigo. Por rebelarse contra Dios y Moisés, los israelitas son condenados a vagar por el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Era un viaje muy corto. No les puedo decir ahorita cuántos días eran, pero eran, vamos a hablar meses ya, en que iban a tardar en llegar. Pero por rebelarse contra Moisés, siempre andaban quejándose, siempre andaban echándole pleito a Moisés y adorando ídolos y todo eso. Entonces, a causa de eso, Dios los deja 40 años en el desierto. ¿Con qué fin? Que muriera toda la generación que había salido de Egipto. Sí, todos los de 20 años para arriba, creo. Toda esa generación tenía que morir porque habían pecado y ya no eran dignos de entrar a la tierra prometida. Entonces, ya cuando murió esa generación, ya Dios los mete a los nuevos. Sí. Dice, época de la conquista de Canaán. Dice, visualiza una ciudad en el desierto, rodeada por una muralla o un muro, altísima, de piedra y bronce. Escuchas la bocina del chofar. Chofar era un cuerno de carnero que soplaba y hacía mucho ruido. Ese era un chofar.
Aquí le pusieron sofá. Sofá, el que hace ruido es el mío, donde me acuesto. Es el que rechina cuando me acuesto. Dice, y ves un ejército marchando alrededor, siguiendo a unos sacerdotes. Y los sacerdotes iban cargando una cajita como un mueble con unos palitos. ¿Qué estarán haciendo estos locos? Eso decían los de la ciudad, los que estaban adentro de la ciudad. De repente ya gente, ¿y estos locos qué trae? Entonces, bueno, dice, ¿quién aparece a Josué antes de la batalla de Jericó? En esa ciudad de la que estamos hablando es Jericó. La ciudad de Jericó fue una de las primeras ciudades grandes que vencieron. Esa ciudad tenía murallas fuertes, altas. Entonces Dios le dijo a Josué, dijo, mira, tú no vas a hacer nada. Tú nomás un día van a ir los sacerdotes con el arca del pacto, algo parecido a esto, con unos palitos, 2 sacerdotes allá y 2 acá. Y ahí llevan, y atrás todo el pueblo. Todo el pueblo. Dice, le van a dar una vuelta a toda la ciudad un día y luego se van a sus casas, a su campamento. Otro día tempranito, clareando la mañana, otra vuelta. Y así van a hacer por 6 días. Al 7º día le van a dar 7 vueltas. Por eso la gente de la ciudad decía, estos locos que traen. La última vez, 7 vueltas. Dijo, cuando se cumplan las 7 vueltas, cada quien se va a parar frente al muro y van a tocar el chofar, las trompetas y van a gritar. Y cuando ustedes hagan eso, los muros se van a caer. Cuando los muros caigan, cada uno va hacia el frente y a todo el que esté enfrente lo van a matar. Por eso dice, así era como conquistaron la ciudad de Jericó. Dice, ¿quién aparece a Josué antes de la batalla de Jericó? Dice, se le apareció un ángel del ejército de Jehová se le aparece a Josué y le dice, mira, yo soy un príncipe del ejército de Jehová y vengo a ayudarte a pelear. Vengo a ayudarte a pelear. Dios envía a un ángel. ¿Por qué usted cree que el Señor les manda a marchar alrededor de la ciudad? ¿Por qué se imaginan ustedes que Dios los manda a marchar? En lugar de darles un talache, algo para tumbar piedras, Él los manda a marchar. ¿Por qué se imaginan ustedes? Aunque no sea... No, yo pienso que es como ver que tanta constancia, que tanta fe tenían. Era probar su fe. Era probar la fe. Okay, una vuelta, bueno, pero la siguiente. La constancia de todos ellos en tener la fe en Dios, en que hicieran todo lo que Dios les dijo todos esos días, era lo que les estaba probando que tanta fe, lo que tanto creían. Eso es lo que yo también creo, la fe, la obediencia. La obediencia, ¿verdad? Porque Dios les dijo, hagan esto. Ellos no dijeron, ¿y para qué? ¿Cómo? ¿Para qué hacemos esto? Esto no sirve. No cuestionaron a Dios. Yo creo que allí esto es una de las causas por las que ellos obedecieron todo lo que Dios les dijo y los muros se fueron para abajo. Que a lo mejor hasta la primera vuelta del pudo ver. Sí. Tienes que hacerlo tomar, pero claro, sí. Sí. Yo también pienso lo mismo, dice. Al obedecer el mandato de Dios, darle la vuelta un día, otro día, en el 7º vueltas, prácticamente representa la perfección que Dios tenía planeado para poder derrumbar lo que viene de la muralla de Jericó. Y representa la divinidad de Dios realizarlo exactamente como apenas así pudieron entrar. Muy bien, muy buena opinión. Dice Josué, el líder después de Moisés, conquista de la tierra de Canaán, en lo que hoy es Israel.
La conquista. El pueblo conquista la tierra de Canaán, Jericó y otras muchas naciones. Dice, jueces. Los jueces son líderes de Israel después de la conquista. Después de la conquista viene una época de, no eran reyes, se les nombraba jueces. No, era algún tipo de rey, un tipo de rey, pero no tenía tanta autoridad. No tenía tanta autoridad, ni tenía... Era como un líder. Como un líder, porque un rey cuando muere, su hijo queda como sucesor. Y en el caso de los jueces, no, el juez moría y Dios levantaba otro, pero no lo levantaba inmediatamente. Pasaba un tiempo, pasaban años. Y cuando el pueblo era atacado o era dominado por los enemigos, el pueblo clamaba a Dios, le pedía a Dios, Señor, ayúdanos, y Dios levantaba un juez. Sí, vendría siendo como un líder. Como un líder. Ayudaba. Sí. Y mientras estaba en esa posición, pues juzgaba. Israel hacía justicia y todo eso, ¿eh? Pero el juez moría, se acababa. ¿Volvían a tener problemas? Sí. No era de la misma familia, eran diferentes. Esos eran los jueces. Fue despuesito de la conquista. Un rey. ¿Alguien se acuerda de un juez famoso? Hay muchos, pero hay unos que sobresalieron mucho. La semana pasada vimos algo de eso, creo. Sí. Sansón era un juez famosísimo. Sí. Fue el de los famosos, sí. Sí. Otro que hasta ahorita hay una asociación que así se lleva ese nombre, una asociación muy grande internacional. Gedeón. Gedeón. Sí, hay una asociación. Es muy famoso también, pero no fue juez. Sí, Gedeón, un juez famoso. Débora fue una jueza famosa. Sansón y Dalila. Ok, bueno, pasan los jueces y vienen ahora los reyes. Dice, época de los reyes. Todos han oído hablar de Ruth. Liberó a su pueblo. Ruth no, esa fue Esther. Ruth fue la nuera de Noemí. La historia de Noemí, muy famosa la Noemí. La que dijo, mi Dios, mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. Es muy famosa, bueno, ahí después la leen. Dice, Ruth fue la bisabuela del rey David. Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue infiel y rechazado por Dios. David es el rey más importante de Israel. Escribió salmos, aunque pecó, fue restaurado. Salomón, el más rico y más sabio de Israel. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Ruth tuvo un hijo, ¿verdad? Ruth sí tuvo un hijo. Okay. Y ese hijo fue uno de los ascendientes de... Sí. Okay. Ruth viene de una tribu moabita, que no era judía. Ajá, que no era judía y fue descartada por Dios. Prácticamente fue una tribu que fue desechada por Dios. Sí. ¿Y quién iba a pensar que de esa tribu los judíos prácticamente la tenían eliminada de todo y sufrían bastante? ¿Quién iba a pensar por lo que habían generado anteriormente? Perdón. ¿Y quién iba a pensar que de esa descendencia iban a nacer? Sí. Bueno, pues prácticamente lo que viene siendo Jesús. Sí, Moab viene siendo de los descendientes de Lot, de las hijas de Lot. Era Moab y Edom. Y sí,
Entonces, pero Ruth, aunque no era de Israel, pero se casó con Boz, Ajá. y Boz sí era de Israel. Y por eso de ahí de ahí nació, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el papá de David? Isaí. Y el papá de Isaí, Obed. Obed. Entonces de Boz y Ruth nace Obed, después de Obed, Isaí, y de Isaí, David. Bueno, qué bueno que tocan esos puntos porque me ayudan a dar la clase. Es una historia. Sí, porque Está Ruth, muy interesante. Ruth prácticamente, pues los moabitas no aceptaban lo que viene siendo el evangelio, ¿no? Eran enemigos Eran enemigos, sí. Entonces prácticamente Sí. Era un pueblo de pecado, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Eran, ¿cómo se llama? Rebeldes. Rebeldes, sí, eran. y prácticamente ¿cómo se puede decir? Lo que realmente aportó Ruth, ¿verdad? Es aceptar la única persona de los moabitas Ujú. que aceptó el evangelio y gracias a ello viene la definición. Sí, es David. Y de David viene Cristo. Por eso, Así es. por ese tipo de cosas, Dios premió a su Sí. familia. Sí, Tiene mucha importancia. sí. Tiene demasiada La fe que tuvo Ruth, la fe, la confianza y El dejar su familia. el dejar su familia, dejar su país por seguir a Noemi, su suegra que era viuda y ya viejita, pues dijo, no, yo te voy a cuidar hasta que te mueras. Y eso nos da una enseñanza enorme, porque muchas veces nosotros estamos bueno, hay muchas personas también que en algunos momentos dejamos de creer ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que lo que él expresa es una bendición. Es una bendición. Por más pecadores que seamos y todo, prácticamente si nosotros agarramos y aceptamos a Jesús, a Dios en nuestro corazón, Él nos va a dar abundancia. Sí, así como a Ruth, sí. Sí, la humildad y la sumisión, la fe en Dios, eso es lo que nos lleva a que Dios haga algo grande con nosotros. Dice, nos quedamos en Salomón, ¿verdad? El rey más rico y más sabio, más poderoso de Israel. Escribió proverbios a llenar. Edificó el templo y se casó con 1000 mujeres. Por si fuera poco, ¿eh? Y cayó en idolatría. Ahora, ¿sí se acuerdan cuál fue la petición principal de Salomón cuando era joven? Cuando Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Sabiduría. ¿Por qué no tenía todo? Sí. Dijo, sabiduría, dijo. Entonces, dijo, quiero sabiduría porque soy muy joven, era un muchachito. Y el pueblo de Israel ya era muy grande. Pues yo necesito sabiduría para saber cómo manejar ese pueblo. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo voy a dirigirlos? Entonces, dame sabiduría. En una visión, en un sueño que tuvo, y le dijo Dios, mira, yo pensé que ibas a pedir muchas riquezas, que ibas a pedir dominio sobre tus enemigos, yo pensé que y me has pedido sabiduría, me agrada lo que has dicho. Entonces, como premio, te voy a dar también mucha riqueza. Te voy a dar todo lo que no pediste, también te lo voy a dar. Dice, Jerusalén. Todos saben quién es Jerusalén, ¿verdad? Capital de Israel. Oh, sí. Pensaba que era otro personaje. No. Jerusalén. Jerusalén, aunque antes no era una ciudad muy nombrada, antes era Salem. En el más antiguo era Salem. Ya con el tiempo fue evolucionando y llegó a ser Jerusalén. Sí, y Dios escogió esa ciudad como su trono. Dice, el templo. Ahora el templo reemplaza al tabernáculo. El templo móvil ya se terminó. Cuando se acabó la peregrinación, se acabó el tabernáculo.
Entonces, Ya había templo. ya dio, Salomón Puso construye el templo y ya se acaba el tabernáculo. Entonces dice, lugar de sacrificios y oración. Reino dividido. Dice, por causa del pecado de Salomón, hubo guerra civil e Israel se dividió entre Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, durante la época de los reyes. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 7, No, 12. 12. Eran 12 tribus porque eran 12 hijos de Jacob. Entonces cada hijo era una tribu. Pero hasta David estaba unido a Israel, las 12 tribus. Pero cuando Salomón peca, Dios se enoja tanto que dice, mira, voy a dividir el reino, dijo. Le dijo, es más, dijo, debería quitarte el reino. Dios le dijo, debería quitarte el reino, porque no lo mereces. Pero por amor a David, porque David sí fue fiel, dijo, por amor a él, para no dejarlo a su descendencia sin reino, te voy a dejar 2 tribus y te voy a quitar 10. Y por eso se divide Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, que es donde estaba Jerusalén. Dice, ok, Elías, todos han oído de Elías, ¿verdad? Un gran profeta, quien reclamó al pueblo de Israel por su idolatría. Fue uno de los profetas más famosos. Sí. Dice, la época del exilio. Visualiza una ciudad en llamas, como en el día en que cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. Hay fuego, humo por todas partes, personas corriendo asustadas, soldados de un país que se llama Babilonia entran en la ciudad de Jerusalén, matan hombres, mujeres, niños, queman todo. Ajá. La nación es castigada por su idolatría y por 70 años Israel como nación deja de existir. Ahora ya no es una nación, son esclavos otra vez. Nuevamente son esclavos. ¿Después de 70 años o 70 No, años duró? Duró el exilio, todo el proceso de... todo el proceso, sí, 70 años, desde que se los llevan, destruyen, llegan los soldados de Babilonia, destruyen todo, Jerusalén, las aldeas, todo, y se llevan la gente. Hacer los 70 años en Babilonia, y luego ya los dejan ir, los sueltan, los dejan en libertad a los 70 años. Sí. Dice, idolatría. ¿Qué es idolatría? Dice, el pecado principal de los israelitas. Adoran a demonios y estatuas de piedra. Profetas. Profetas son mensajeros de Dios, enviados para proclamar su palabra de advertencia por el pecado de idolatría. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas principales. El exilio. Castigo de Israel y Judá por su idolatría. Son conquistados y llevados como prisioneros a Asiria y Babilonia. Esther, ahora sí. Ahora sí era la que dije. Ahora sí. Esther, una israelita en exilio que llega a ser reina en Persia y salva a los judíos. ¿Cómo lo salvó? ¿Qué hizo? Pidió a Israel, pero primero preparó una cena, preparó el momento. Ella no podía acercarse al rey a menos que él lo pidiera. Pidió a él que liberara a su pueblo, porque no me acuerdo cómo se llamaba su comandante. Amán. Amán era el malo. Era el chismoso, el que Amán era el que sí. Quería matar. Y el rey era Artajerjes, el rey Asuero. Era el rey Asuero. Y ella le pidió. Ella era una de las
princesas Le diera permiso sí, de liberar a sí. que dejara. Le dijo, todo lo que pidas, hasta la mitad del reino te doy. Y dijo, no quiero la mitad del reino, más quiero que liberes a mi pueblo Israel, porque tiene sus Ajá, horas, sí, quería. tiene sus horas contadas. Dijo, tú has firmado un edicto donde tal día van a ser muertos todos los judíos. Y ella dijo, ¿quién fue ese que hizo eso? No, pues Amán. Pero era a nombre de Dios. Sí, sí, con el anillo, porque como él era el principal El sello. era sí, Como si fuera el comandante. el comandante, era el de las confianzas de todo. Ok. Dice, Ah, ya ves. dice Nehemías, Me cuatrapeo, pero ahí. un líder después del exilio que reedifica las murallas de Jerusalén. Ya cuando vuelven de la esclavitud, del exilio, Nehemías es uno de los que se pone a reconstruir las murallas de Jerusalén. Esdras, otro líder, ese reedifica el templo porque lo habían destruido también los de Babilonia. Los israelitas exiliados regresan a Israel después de 70 años. Siempre hay esperanza. Un rey pagano llamado Ciro les da permiso de volver a su tierra. Dios levanta a Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén y Esdras para iniciar la reedificación del templo. Gracias a Dios, un nuevo comienzo. La época de Jesús. Nacimiento. José y María. Jesús nace en Belén, pobre y desapercibido. Juan el Bautista, un primo de Jesús, predicó el arrepentimiento y bautizaba en el desierto, en el río Jordán. Bautizó a Jesús. No el mismo que Juan el discípulo, o sea, no es el mismo Juan. Aquí lo que quiere decir nomás que me lo pusieron en otro idioma. Es otro Juan, el que fue discípulo. Juan el Bautista es un Juan. Sí, y Juan el discípulo amado, ese es otro, sí. Aquí es para que no haya confusión. Porque muchas personas Muchas Juanes Sí. piensan que es el mismo. Ajá, sí. Y no es lo mismo Juana. que Juanita. Sí, Juana de Arco. No es lo mismo Juana que Chana. eso es lo que iba a decir, no es que no lo quise decir, que para no darle promoción a la India María. Dice, fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos judíos, muy estrictos. La gran mayoría eran enemigos de Jesús. Los 12 discípulos. De los 12 discípulos casi eran 3 los más famosos. ¿Quién eran? Pedro, Juan, Juan. Judas. No. También empieza con J, pero no es Judas. Pablo. No. Bueno, Pablo. A menos que haya sido Juan Pablo, ¿eh? Pero no. Era Pedro, Jacobo y Juan. Sí. A ver, dinos por qué Jacobo. Esa no me la sabía. Eran los Yo que... tengo muy grabado el 13, que es el Pablo. sí, sí, no, no. Siempre eran, Jacobo, Pablo. sí, Pedro, Jacobo y Juan. Era el círculo íntimo de Jesucristo. Tenía 12, pero casi siempre cuando tenía algo importante, Eran ellos tres. sí, Jacobo. Jacobo tampoco me suena. No, sí. Es que, bueno, yo no sé, porque hay uno que es Jacobo, pero tiene 2 nombres. A lo mejor Tiene 2 nombres, sí. Pero vamos, ahorita que ya fuera de cámaras les voy a decir unos versículos donde dice, siempre Jesús, vente para acá Pedro, Jacobo y Juan, vengan para acá. Siempre los sacaba aparte, y les iba a decir algo bien importante. Confiaba más en ellos, sí. Parábolas, dice, las parábolas son cuentos y comparaciones que Jesús utilizaba para enseñar. Milagros. Los milagros son señales milagrosas, ¿verdad? Es un pleonasmo, ¿sí? Eso sí, valga. Para mostrar la divinidad de Jesús. La Santa Cena.
La cena, la cena compartió con sus discípulos. Dice, es que acá sigue, no, sorry, dice, la cena, yo estoy igual que el chavo ya. Dice, es que aquí empieza y acá continúa. Y yo lo más leí aquí, y es acá. Dice, la cena pascual que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser crucificado. Esa es la Santa Cena. Pilato. Todos saben quién es Pilato, ¿ah? Era el emperador romano de los judíos en esa época. No era el emperador romano, sorry. ¿Quién era el emperador romano? Pilato era el gobernador de Israel, porque como el Roma era el imperio, ¿verdad? El que estaba dominando a Israel, pero ponía como gobernadores, sí, súbditos en cada ciudad. Entonces, en el emperador puso a Pilato como gobernador ahí para los judíos, en la época de Jesús, y fue el que condenó a Jesús. ¿Eso era el emperador? Ok. Dice, crucifixión, una tortura romana, causando muerte por asfixia después de muchas horas de ser suspendido en una cruz. Esta muerte de Jesús fue un sacrificio por el pecado de la humanidad. Resurrección. Después de 3 días Jesús se levantó físicamente de la tumba y apareció a sus seguidores en varias ocasiones. Ascensión. Después de 40 días de andar aquí en la tierra resucitado, Jesús fue levantado físicamente a los cielos en la presencia de sus seguidores. Número 40 días. Sí. Esto me llamó mucho la atención que siempre manejaban mucho Los 40, sí. 40 días. Sí. En ciertos sucesos específicos. Es un número, no, pero se los voy a investigar. Sí, sí usa bastante. Por ejemplo, bastante. Muy representativo. Sí. No sé. 40 años en el desierto. El diluvio, 40 días. La hermana también ya se puso las pilas aquí también. No, 40. Y Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Aparece mucho el 40. Es algo muy... Antes de pasar un suceso grande, pasaba ese tiempo, 40 Sí, días, sí, 40 noches. sí. O sea, 40, pues pasaba antes de Sí. pasar algo Vamos a investigar grande. ese punto. ¿Por qué el 40 es bien importante para Dios? Llegamos a la presencia de Dios. Porque, por ejemplo, Jesús ayunó para poder llegar a... Sí, para poder vencer sí, antes de empezar su ministerio. Antes de empezar el 40 días y 40 días, pero yo pienso que lo hizo para poder comunicarse con era como un... Como sí, como una prueba, ¿verdad? Algo de prueba. Sí. 40 días en la palabra. Sí. Y ya, bueno, anduvo 40 días después de resucitar y luego fue llevado al cielo. Sí. Dice 9. La época de Pentecostés. La fiesta de la cosecha para los judíos. El Espíritu Santo cayó sobre los discípulos en ese día en forma de fuego y viento. Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron en ese día de Pentecostés. Pablo, antes era Saulo, un fariseo que perseguía a los cristianos. Dios lo tumbó de un caballo y Saulo se convirtió. Llegó a plantar iglesias entre los gentiles, o sea, los no judíos, y escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. La importancia que tiene Pablo. Mucha, sí. Porque prácticamente gracias a Pablo, Sí. ¿verdad?
Sí. y les da prácticamente una lección a cada ciertas iglesias que están establecidas de cómo deberían de comportarse refiriéndose a Jesús, o sea, dando el mismo ejemplo de Jesús. Y fue de suma importancia. Como todo lo hizo través de la cárcel, Sí, sí. con Dios o de hacer las sí. cosas bien, no le impidió. Pues yo no he oído de otro apóstol o de otro discípulo que haya fundado iglesias. Solo Pablo las fundó. Pedro tuvo 3 viajes misioneros. 3 viajes. Entonces, él fundó las iglesias y luego, como decías tú, aunque estaba en la cárcel, ahí escribía y se las daba a sus mensajeros. Llévasela a la iglesia de Éfeso, Gálatas, Tesalonicenses, a los Corintios, llévale estas cartas. Pero él las había fundado. Yo no conozco otro, si estoy equivocado, pues me corrija, pero no he sabido de otro que haya fundado iglesias. Él las fundó. Y él ponía líderes, ¿verdad? Ponía pastores, ponía diáconos, obispos para que siguieran doctrinándolos. Pero el que iba y decía, aquí vamos a predicar, y ya se juntaba un grupito de varios creyentes, bueno, ustedes aquí síganle, yo me voy más para adelante, para otra ciudad. Levantaba otro grupito de creyentes y ahí los dejaba. La importancia que tuvo Pablo fue Jesús define que Saulo lo iba a tocar, lo tocó Dios para que él pudiera llegar a, porque él tenía un nivel de sabiduría con referente a la ley muy específica, porque él era un judío, era uno de los fariseo. Perdón. Sí, un fariseo, de los mejores fariseos, que fue hasta lesionado. Las lecciones que él tuvo fue por, ¿cómo se llama? Gamaliel, que era el maestro de la ley, maestro. Sí. Y como dijo Jesús, que voy a llegar a Pablo para que Pablo pueda dar mi palabra a los gentiles, porque tenía el conocimiento. Lo había escogido. Cuando le pasa eso de la visión, ¿verdad? Y que lo llevan a una casa y luego Dios le dice a uno de los discípulos, no, Ananías creo que se llama. Sí, Ananías, ¿verdad? Le dice, ve y te vas a encontrar con ve a tal lugar y ahí lo vas a hallar. Y luego dice, no, yo no voy. Dice, yo no voy. Y no le hizo, ¿verdad? O sea, con tanto miedo, ¿no? Sí, no, yo no voy. Seguro que ¿Quieres que me mate o qué? Entonces, Dios le dice, ve, porque instrumento escogido, ves dijo, yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mí. Y le dice, ve y ¿cómo fue si él le impuso las manos? Sí, dijo, ve y ora por él, dijo, porque él está orando, está ayunando y está orando, ve y ora por él para que recobre lo visto. Así que va, pone sus manos y se le caen como escamas de... Sí. Pablo soñó que el nombre de la persona. Bueno, pues Dios los bendiga en esta noche. Bueno, pues todo por hoy. Gracias, espero les haya hecho algo atractivo, aprendieron algo diferente, se hayan imaginado las historias. Sí. Y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Y hay disculpa que te quité la inspiración, Alex. No quiero desvelarte más. No pasa nada. A la próxima seguimos. Sí. Le quité la inspiración, pero